Hola, soy Iki, el de los animes, y hoy les traigo un top 5 de animes de romance poco comunes. Quiero mencionar dos cosas. La primera es que el puesto en el top no influye en qué anime es mejor que otro, eso queda a gustos personales. Y la segunda aclaración es sobre qué anime considero poco común. Con esto me refiero a que los animes son menos cliché de lo habitual. Ninguno de estos animes se desarrolla su romance en el colegio. Sabiendo esto, comencemos. Top 5. Senpai ga Usai Kohui no Hinashi. Perdonen esta pronunciación. Todo inicia con nuestra protagonista Higarashi Futaba, que básicamente parece una niña de lo pequeña que es. Miren esta estatura. Pero alto, no es una niña, es una joven adulta que trabaja en una oficina. Podemos ver que tiene compañeros de trabajo y ella tiene ciertos complejos al ser tan pequeña y al parecer tan joven. Estos complejos son más evidentes cuando llega su senpai, Takeda Harumi, y que es un gigante en comparación a ella, y a ella no le agrada la forma en la que lo trata como si fuese una niña. Alto, pero mira nada más, un día normal bebiendo en el trabajo. Bueno, aunque su compañera dice que es agua. Continuemos. En la hora de la comida se van juntos nuestro prota y su senpai y llegan a rapear al KFC. ¿Se imaginan? Es que estoy traumado con tanto meme que veo de esto. Total que nuestra prota quiere el combo para niños, por el adorable juguete que ve en la cajita, y de la pena pues no lo pide, pero su senpai nota que lo quiere y lo ordena. Luego de comer vuelven al trabajo donde la prota da una importante presentación, aunque está nerviosa porque es su primera vez, pero le emociona tener más relevancia. Todo sale bien y su senpai la felicita a su manera. Bueno, no puede ser todo color de rosa, y resulta que hubo un problema en el trabajo, con una compra de otra compañía. Fue un error que cometió la prota. El senpai pide disculpas por ella y sin que ella se entere, él se encarga de resolver todo quedándose horas extra en la oficina. Esto lo hizo por ella, ya que se desanimó bastante y quería solucionar la situación. Ella descubre lo que su senpai hizo por ella y le agradece por solucionar su error. Luego de eso se van juntos a beber y celebran haber concretado una excelente venta con la empresa. Ya ahí en el bar, a nuestra prota le llega el inicio de su enamoramiento. Entre el alcohol ya no pudo reprimirlo y le pregunta a su senpai si es que ella le agrada, y el senpai le dice que sí, que si tuviera una esposa y una hija, le gustaría que su hija fuese como ella. Aquí la dejó en la zona de la hija, que es peor que la zona de la friendzone, pero bueno. Y ella le pregunta que por qué no podría ser su esposa, cómo avanzará su romance y también, ¿soy el único que pensó en este meme? Top 4. Yesterday wo Utate. En este anime, Ozumi Rikou es un graduado universitario desde hace 6 meses, pero para sorpresa de todos, trabaja en una tienda de conveniencia, un Oxxo digamos. No le agrada tener que levantarse temprano y estar trabajando antes de que todavía amanezca, y pues, ¿a quién sí? Solo se reconforta alimentando cuervos en el patio trasero del establecimiento. Un día de esos llega de sorpresa una chica misteriosa llamada Nonaka Haru, y le dice que le dé comida también a ella, y él le dice que no quiere meterse en problemas, aunque al final accede y bueno, la chica se va. Al llegar a casa se da cuenta que habrá una reunión de exalumnos, pero él no quiere ir porque se siente un fracasado que trabaja de medio tiempo en una tienda. Total que su amigo le dice que vaya porque era una chica, una que nuestro prota siempre le ha gustado, pero nunca ha sido nada porque nunca se confesó. Y nunca lo hizo porque la chica se iba a ir de la ciudad a buscar trabajo, de maestra, pero resulta que ahora la chica sigue viviendo en esa ciudad porque logró conseguir el puesto que quería. Y sorpresa, esta es la crush de nuestro prota, la llamaremos la profesora, que llega a la tienda y hace una especie de invitación al momento para ir a comer algo juntos. Ahí platican y recuerdan el pasado. Nuestro prota sabe que sigue sintiendo algo con solo mirarla, pero se siente mal, ya que él es un fracasado en comparación a ella, que es una joven y que le va tan bien en su vida laboral. Bueno, llegando a la tienda, el compañero del trabajo del prota le pide que tome una fotografía para la portada de su nuevo CD de su banda de rock. Nuestro prota no quiere, pero bueno, termina accediendo porque es algo que siempre le ha gustado, tomar fotografías. Al ir caminando se encuentra con la chica misteriosa, con Haru, que ama a los cuervos. Se van a platicar al parque y se entera que ella no tiene familia y también es independiente. La chica le comienza a coquetear al prota, pero el prota le dice que nada que ver, que no le causa ilusión alguna, ya que recordemos que él tiene su crush con la profesora. Total, que Haru dice que ella lo conoce desde hace bastante, 5 años para ser exactos, y nuestro prota no la recuerda de nada. Al día siguiente Haru fue a buscar al prota a su trabajo, se dio cuenta que este se había ido con una chica y los alcanzó para imponer respeto y marcar territorio. Y ahí nos damos cuenta que ella y la profesora se conocen, ya que ha sido su exalumna, pero a ella la corrieron de la escuela por trabajar en un bar nocturno. Luego de esto se crea un malentendido y la profesora piensa que a nuestro prota le gusta Haru,
Después de dejar a la profesora en su casa, vuelve a llegar Haru y le recuerda al prota cómo se conocieron hace 5 años. Al parecer desde entonces a ella le gusta él y siempre ha estado cerca de él, aunque recientemente fue que se decidió por hablarle. Nuestro prota tiene una charla con su compañero de trabajo donde le dice que no siente oportunidad con la profesora porque es un perdedor y su compañero lo anima. Pues bien animado se va sin buscar excusa con la profesora, pues ya ha decidido dejar de postergar malas cosas que le causan temor y se declara bellísimo, pero lo rechazan y lo friendzonean, así que con la carita triste se va en su bicicleta hasta caerse. Al día siguiente decide tomar la fotografía para el CD de su amigo y se encuentra con Haru. Ella le pregunta por qué tiene ese golpe y él explica que decidió dejar de postergar las cosas, que fue valiente pero nada cambió, no consiguió lo que quería, pero al menos logró sacar algo que tenía guardado, y él se da cuenta que tanto él como ella son iguales, que han afrontado miedos y que han tenido que vivir cambios en su vida y persona. Luego le toma una foto a ella con su cuervo y de aquí en adelante comenzarán a relacionarse más. Top 3. Koikimo para los amigos. Iniciamos con Amakusa Ryo, un atractivo, ejemplar, inteligente, adinerado y atlético oficinista, pero también mujeriego. Después de hacer el delicioso y no dormir, anda mareado, en plena estación de tren y casi tropieza, pero esta chica llamada Arima Ichika lo salva, y entre tanta prisa termina dando su desayuno para que él pueda recobrar fuerzas. Ya en su trabajo casi tira la comida, pero recuerda que fue un gesto amable y decide comerla. Cuando vuelve a casa se da cuenta que aquella chica de la estación de tren es amiga de su hermana y le dice que le pagará lo que hizo por él, cualquier cosa le dará, ropa, zapatos o incluso un beso, a lo que ella le responde diciéndole que es asqueroso. A nuestro prota con esto se engancha ya que le gusta que lo traten mal. A partir de aquí él comienza a sacar sus dotes de sugar daddy y quiere conquistarla con regalos. Le manda a su casa peluches, chocolates y flores. Su madre está muy contenta aunque realmente no sabe que quien corteja a su hija es un hombre mayor. La hermana del prota está de acuerdo en la relación y le dice a Ichika que le dé una oportunidad o que si se siente molesta le llame y le diga que pare de enviarle regalos. Así la chica decide llamarle y decirle que pare con los regalos porque se siente molesta, pero como lo hace de una forma directa, a nuestro prota le gusta y le dice que no va a parar hasta conquistarla. Luego de esto siguen teniendo momentos en común por la ciudad, donde cada que puede él le hace saber su interés de una forma bastante directa, a lo que ella no está acostumbrada. Un día, cuando Ichika esperaba a su amiga en una cafetería, llega nuestro prota y sin pedir permiso se sienta con ella. Ve que está estudiando y la ayuda. Ella queda sorprendida de que realmente sí sea inteligente y siguen platicando un rato en lo que llega su amiga, pero la que termina llegando primero es una mujer despampanante que ha estado con nuestro prota y le dice a la chica que tenga cuidado ya que es un mujeriego mala persona. Y ella le responde que aunque sabe que es un mujeriego, no es una mala persona y con ella resulta ser amable. Se levanta y se va. Nuestro prota va detrás de ella emocionado porque lo acaba de defender y eso hace que esté más ilusionado con seguir su conquista. Top 2. Hige wo Soru. Comenzamos con Yoshida, nuestro prota y su crush cenando en un restaurante. Aquí él decide declararse, pero el pobre es rechazado al instante y le dice que porque ya tiene novio. Luego de esto se va con su compañero de trabajo a un bar y se pone de mala copa con su corazón hecho pedazos y le reclama a su amigo que ella fue mala por nunca decir que tenía novio durante 5 años. Total que se hace tarde y se va a casa, pero en el camino se encuentra con una chica de preparatoria llamada Sayu que está en la calle, sin lugar a donde ir, así que ella le dice que la deje quedarse en casa y le pagará con favores, de los que ustedes ya saben. Y él le dice que no le interesa eso, pero que puede dejar que se quede. Total que ella en casa antes de dormir, incluso ella le vuelve a decir que si no quiere hacerlo, que ella está dispuesta para pagarle y él le dice que no, que mejor le haga una sopa de miso. A la mañana siguiente con la cruda el prota no recuerda ni quién es ella, pero su sopita ya está lista y también se da cuenta que su casa está arreglada. Ella se entera que él ha sido rechazado y le ofrece consolarlo, de la única manera que sabe hacerlo, haciendo ya saben qué. Pero nuestro prota le vuelve a rechazar y le dice que puede dejar que se quede en casa ya que ella escapó de su ciudad, aunque no sabemos por qué. Lo único que tiene que hacer es el quehacer y la comida de la casa. Y ella acepta, así que nuestro prota le cuenta a su amigo que vive con un adolescente y él le dice que tenga cuidado y no se encariña porque puede ser peligroso. Después de varias interacciones, nuestro prota se da cuenta de que la chica ha estado con varios hombres que sí se han propasado con ella y por eso ella tiene la creencia de que solo vale por su cuerpo, así que él le dice que esos hombres han sido basura y que no debe conformarse con esos tratos. Luego de eso nuestro prota se siente distinto porque su casa ya está limpia y come por fin comida que no es de la tienda de la conveniencia. Y como agradecimiento le compra un futón a Sayu además de ropa nueva, ya que solo tenía su uniforme escolar. Al día siguiente en el trabajo, su amigo
le dice que se ha corrido el rumor de que ya tiene novia, porque se le ve distinto, de mejor ánimo y con su ropa más limpia y planchada. Ajá, y adivinen quién parece que mostrará interés. Claro, la crush que lo rechazó porque ya tenía novio. Top 1. Rikei ga Koi ni Ochita no Deshu, como sea, mejor lean el nombre. Este anime va sobre dos científicos. Un día, Imuro Ayame llega y entre reportes y datos le termina diciendo a Yukimura Shinya que está enamorada de él, y por su reacción al parecer él también de ella, pero no quiere dar nada por sentado ni nada por hecho hasta comprobarlo, y comienzan a experimentar y tratar de definir y explicar el amor que sienten, pero desde la ciencia. Así que hacen pruebas, cálculos, experimentan, toman notas, analizan datos, etc. Y una de sus compañeras de trabajo les explica que son solo sentimientos y deben aceptarlos y disfrutarlos, pero ellos solo son incapaces de hacerlo, hasta poder ser objetivos desde la ciencia. Entonces comenzarán a experimentar y tratar de explicar su amor, o aceptarán que la ciencia no tiene que entrometerse y simplemente sentirán. Y bueno, esos han sido todos los animes, espero les haya gustado el top, y bueno, hagan todas esas cosas que les gusta a YouTube, comenten, suscríbanse, den like y nos vemos en un próximo video. Recuerden que soy Iki, el de los animes.